Hola gente, antes de empezar decirles que la duración de esta teoría será reducida a menos minutos, pero no se preocupen, todavía hay 5 vídeos con la duración habitual que se subirán todos los días, pero a este ritmo mi cel no aguantará. X de bueno, que comience el vídeo. XXXX. Pokémon Guardián del Aura capítulo 30. Pesadillas. Unos días después de que Ares abandonara Saffron City, él y su Pokémon se tomaron un descanso en uno de los claros cercanos. La zona era tranquila, con algunos macizos de flores al lado de un camino de adoquines. Un lago artificial estaba situado un poco al borde, claramente una señal de que alguien había diseñado este terreno en particular. Sin embargo, había pocos objetos extraños presentes. Sin botes de basura, sin alumbrado público, lo único que lo indica claramente como zona de descanso con los pocos bancos laterales. Definitivamente habían creado este lugar para que lo disfrutaran los Pokémon salvajes. Si miraba con atención, Ares podría incluso ver árboles de bayas esparcidos por el lugar, lo que lo convierte en un lugar perfecto para que los Pokémon busquen comida si tienen hambre. Sentado junto al pequeño lago, Ares estaba levantando la tienda mientras sus Pokémon ya estaban preparando la mesa para cenar. Durante el tiempo que pasaron juntos, todos sus Pokémon encontraron una tarea que podían hacer por sí mismos. Simplemente mirar desde un lado era incómodo, ya que solo estaban viendo a los otros Pokémon moverse para ayudar. Pidgeot se había encomendado la tarea de recoger leña, mientras Lucario instalaba la mesa y el equipo de cocina, ya que algunos de los equipos eran demasiado pesados para que los demás los llevaran. Umbreon disponía los platos para los Pokémon mientras Clefairy y Pichu recogían agua. Una tarea difícil para los dos, ya que no eran lo suficientemente grandes como para cargar fácilmente la lata de Jerry. Luego, Lapras disfrutaría su tiempo en el lago, ayudando a Ares a cocinar si alguna vez necesitara refrigerarlo rápidamente. Era una de sus ventajas, ser un tipo de hielo. A ella tampoco le importó, ya que era algo sencillo para ella. Un equipo de ensueño en ciernes, aunque fuera solo por los descansos que tenían de vez en cuando. Bostezando levemente, Ares se frotó los ojos, las pesadas bolsas oscuras debajo de ellos sobresalían a la luz del sol. Habían pasado unos días desde que durmió bien por la noche. Pase lo que pasara, siempre parecía tener pesadillas. Si tan solo pudiera recordar de qué se trataban, entonces podría hacer algo al respecto. Sin embargo, cada vez que despertaba olvidaba su contenido, por mucho que intentara recordarlo. Fue enloquecedor. Bostezando una vez más, volvió a preparar la cena. Mientras sus otros Pokémon esperaban pacientemente, Pichu vino a ayudar una vez más. Debido a que Ares estaba un poco demasiado cansada, Pichu tuvo que hacer un poco más, lo cual estaba muy contenta de hacer. Le encantaba hacer cosas con sus propias manos. Mientras Ares preparaba la cena, Pichu se movía mucho, cocinaba un plato y preparaba los platos en otro momento. Cuando era necesario quemar comida, usaba sus ataques eléctricos para hacerlo, y solo ocasionalmente se golpeaba debido a su control fallado. El efecto fue tan bueno como el de un incendio, pero hizo el trabajo mucho más rápido. Tal vez cuando consiguieran un tipo de fuego en el equipo, su repertorio culinario también aumentaría. Una cosa que esperar con seguridad. Cuando todo estuvo hecho, Pichu y Ares se alegraron de ver que todavía era tan bueno como antes, incluso si Ares hubiera dedicado mucho menos tiempo a prepararlo. Gracias por la ayuda, Pichu. Muy apreciado. Pichu asintió felizmente bajo las palmaditas en la cabeza que estaba recibiendo. Realmente podía sentir el cuidado que le brindaba su entrenador en cada acción. Entonces de repente empezó a brillar. El resto de los Pokémon se reunieron rápidamente mientras observaban con gran expectación cómo Pichu finalmente estaba evolucionando. Ya era hora de que esto sucediera. Ha pasado un tiempo desde que estuvo lista para evolucionar. Ares esperó pacientemente mientras Pichu comenzaba a evolucionar. Su cuerpo se hizo más grande, a medida que sus orejas en forma de triángulo comenzaron a crecer y se volvieron más puntiagudas. Su cola también se hizo más larga, ya que tomó la forma de un rayo, y la punta de su cola tomó forma de corazón. Rayas marrones decoraban su espalda, coloreando un poco su cola también de marrón. Cuando el resplandor disminuyó, un Pikachu estaba ahora parado frente a Ares. Pikachu.
Pikachu exclamó felizmente mientras corría hacia la tapa de una sartén para mirarse asombrada. Había estado esperando que esto sucediera, así que se emocionó cuando sucedió. Le encantó mucho su nueva forma. Se frotó las mejillas de emoción, con chispas volando por el voltaje que fluía a través de ellas. Corriendo hacia los otros Pokémon, Pikachu comenzó a mostrar su nueva forma, algo con lo que hacía alarde con un resorte en su paso, compartiendo su emoción con el resto de los Pokémon. Muy bien, comamos antes de que haga frío. De acuerdo, todos sus Pokémon comenzaron a cortarse. Ares comió su comida demasiado rápido, ya que esperaba descansar bien. Después de limpiar y guardar todo, él y su Pokémon se fueron a dormir. Maldita sea, ¿por qué no funciona? Ares corría por un corredor oscuro y brumoso, sombras oscuras se arrastraban sobre él para frenarlo mientras una sombra gigante con grandes ojos rojos continuaba persiguiéndolo. Los zarcillos de niebla se deslizaron hacia él para tropezarlo o agarrarlo, lo que él evadió ágilmente. Una gran grieta debajo de la sombra gigante, que se abre ampliamente como unas fauces listas para tragarlo entero si se queda atrás. Ninguno de sus Pokémon estaba presente y su aura tampoco funcionaba. Todo lo que podía hacer era huir de él, ya que los recuerdos de sus encuentros anteriores con él todavía estaban claros en su mente. Si tan solo hubiera podido recordarlo todo cuando estaba despierto. Cada vez que lo atrapaban, cayendo profundamente en las fauces de los monstruos, revivía los recuerdos de su juventud, especialmente aquellos en los que fue abusado y casi asesinado. El último fue el peor, ya que su abuelo no lo había ayudado cuando lo atraparon frente a la casa. Podría ser que no estuviera en casa en ese momento, pero estaba seguro de que el viejo Bastard acababa de cerrar las cortinas. Lo arrastraron a la plaza del pueblo, luchando con todas sus fuerzas mientras los adultos lo apedreaban hasta matarlo. El más impactante fue su anterior amigo, el que había considerado su mejor y único amigo, arrojando piedras lo más fuerte que pudo mientras sonreía en éxtasis. No había ningún reconocimiento en sus ojos. Entonces nada. Definitivamente había muerto. Cuando lo mataron, regresó a este lugar para ser nuevamente perseguido por la sombra oscura. Esto continuó hasta el momento en que se despertó, temblando de sudor frío como si los momentos anteriores todavía fueran tan vívidos para él como antes, aunque no lo recordaría en absoluto. Murió una y otra vez. ¿Por qué no se detuvo? Por favor, déjalo parar, déjalo en silencio por una vez. ¿Por qué no lo dejaron en paz? Estos encuentros incluso le hicieron considerar abandonar el sueño por completo, incluso cuando estaba despierto sin recordar nada de lo sucedido. Incluso si las cosas que sucedían aquí fueran falsas, seguía siendo lo suficientemente aterrador como para casi romperlo. Está bien. Ya estoy harto. Las comidas simplemente ya no saben igual. Se escuchó una voz cuando una presencia rosa apareció frente a él. Se emitió una luz brillante que reveló la presencia rosada de Mew. Oh poderoso Arceus, se alegró de verla. La luz estalló hacia afuera, destruyendo la oscuridad que lo rodeaba. El corredor se iluminó, solo para transformarlo en un bosque de aspecto antiguo con un árbol completamente blanco en el centro. Justo antes de ese árbol estaba la sombra que alguna vez fue gigante. Era un Gengar. Uno gris además. Ares retrocedió, la figura de Mew flotando frente a él de manera protectora. Deja de molestarlo. Incluso si parece interesante y divertido molestar, solo lo empeorarás a largo plazo. Te perseguiré si vuelves a intentar esto. Obtén tu energía negativa de otro lugar, parásito. Mew reprendió mientras señalaba al Gengar. Aún así, el Gengar no se fue porque continuó mirando a Ares con una mirada hambrienta. Honestamente, fue un poco desconcertante. Especialmente cuando podía ver al Gengar babear al verlo, de vez en cuando se lo tragaba a medida que crecía el hambre en sus ojos. Deberíamos continuar con esto cuando Ares se despierte. Para entonces no te atrevas a huir o te traeré de vuelta con la fuerza. Y créeme, no quieres que lo haga. Ante esas palabras, el Gengar se estremeció de abyecto miedo, pero continuó mirando a Ares, sin quitarle ni una sola vez los ojos de encima. Ahora ve a dormir un poco. Se lo explicaré al resto.
Dicho esto, el entorno comenzó a cambiar cuando Meu y Gengar desaparecieron y Ares vio que todo se desvanecía, quedándose profundamente dormido, solo recuerdos agradables que reemplazaban las pesadillas anteriores. El árbol blanco siempre presente, irradiando una energía pacífica mientras apoyaba su espalda contra él. Cuando Ares finalmente recuperó un ritmo respiratorio normal, Meu suspiró aliviado. Sus otros Pokémon también parecían relajarse, ya que a ellos también les molestaba un poco el estado de su entrenador. Era aún más agitador que no hubieran podido hacer nada al respecto. Tuvieron que confiar en Meu para eso. Meu miró a la sombra, mientras ella hacía un movimiento para sacar al Gengar si él no lo hacía a él mismo. Sintiendo los ojos deslumbrantes en él, la cabeza de Gengar apareció justo fuera de la sombra, solo para ser mirada con ojos poco amigables de los otros Pokémon. Gargantan se rascó la cabeza avergonzado y salió completamente, sin mirar a nadie en particular. Como uno de los únicos Pokémon que tenía un movimiento que funcionaba más que bien contra los tipos fantasmas, Umbreon se aseguró de estar entre Gengar y Ares, gruñendo al Gengar flotante. También había preparado un movimiento, listo para desatarlo si el Gengar hacía un movimiento equivocado. Empieza a hablar. No tenemos todo el día y todos estamos desesperados por dormir un poco, gracias a cierto alguien. Meu refunfuñó mientras se sentaba encima del pecho de Ares. Subió y bajó pacíficamente a un ritmo regular, una buena señal del sueño tranquilo que ahora estaba teniendo su entrenador. Gengar se sentó, un poco oprimido mientras su estómago refunfuñaba un poco. Tenía hambre. Los otros Pokémon y entrenadores no tienen la abundancia de energía que este tiene. Las pesadillas son las más sabrosas, por lo que infligirlas aumenta el sabor de la energía. No puedo controlar lo que pasa en ellos, todo depende del que está bajo la pesadilla. Gengar respondió, como si todo el asunto no fuera culpa suya. Sus ojos regresaron a Ares, solo para ser bloqueados por Umbreon. La comida Pokémon para tipos fantasmas también funciona para eso, así que no intentes engañarme, Meu dijo fríamente, todavía esperando una respuesta. Este Gengar no la engañaría. Podía sentir la energía amenazadora que surgía de él, ya que claramente le había quitado más de unos pocos Pokémon y vidas humanas debido a su apetito voraz. Energía Ingma y Bun. Ni siquiera menciones que falta cuando hay demasiados tipos de fantasmas. Este entrenador también hace buena comida, así que nunca tengo hambre cuando me quedo con él. Gengar se rió. Sus motivos quedaron al descubierto para que los demás los vieran, pero seguramente tenía muchas más cosas escondidas debajo de esa despreciable sonrisa suya. Ya veremos sobre eso. Veamos qué tiene que decir Ares al respecto cuando despierte. No me sorprenderá que te obligue a alejarte. Tiene algunos problemas de confianza que, después de todo, no ha abordado. Alguien que le permita volver a experimentar su pasado seguramente no será tratado bien. No esperes una cálida bienvenida. Meu respondió, ya que no podía esperar a ver un atisbo de desesperación en el rostro de Gengar. Eso podría ser malo. Menos mal que borro mis huellas cuando como. Aún así, hace que sea mucho más difícil permanecer al lado de una buena fuente de alimento, ya que no siempre duran. ¿Por qué no hacemos un trato? Gengar respondió, solo para ver a Meu mirarlo con ojos desinteresados. Incluso había un poco de hostilidad escondida dentro de ellos. Oye, no me mires así. Puedo ser muy útil. Mantendré alejados a otros tipos de fantasmas, mientras él me proporciona comida Pokémon. Como seguro, puedes acabar conmigo si intento robarle la energía sin su permiso. ¿Qué tal eso? Puedo ser un buen Pokémon. Gengar dijo furtivamente, un toque de desesperación en su voz. Meu no sabía si Gengar era honesto o si estaba haciendo trucos. Sin embargo, no importaría, ya que ella lo eliminaría, sin importar cuál fuera la respuesta de Ares. Este parásito no podría traer más que un desastre. Gengar observó mientras esperaba la respuesta de Meu. Finalmente había encontrado en un tiempo una fuente importante de energía negativa, teñida de una desesperación tan deliciosa, desconfianza y, lo más importante, furia justa. Estaba profundamente enterrado, pero ese sentimiento era tan potente que seguramente podría quemar todo si se lo dejaba salir.
Qué encantador si pudiera hacer que eso sucediera en el proceso. Incluso si solo podía obtener un bocado de energía como extra de vez en cuando, valía la pena hacer que este cayera. Si no lo dejaban, tendría otras formas de conseguir lo que quería. Esta fue simplemente la forma más rápida. Betsy. Luego compartiré esto con Ares y discutiré cómo hacerlo. Puede que no le importe cuando queda claro el razonamiento subyacente, pero también podría querer que te vayas. Tendremos que ver. Para ser honesto, no veo que te quedes aquí en absoluto. Meu respondió, sin revelar sus propios pensamientos sobre el asunto. Voy a esperar. Definitivamente. Gengar respondió mientras sonreía de alegría. Todavía había una posibilidad. Quizás si se desempeñara bien, podría tener algo más que un simple mordisco. Si decidiera dejarlo quedarse y ser este Pokémon de entrenadores, nunca volvería a pasar hambre. Era una situación en la que todos ganaban, si es que alguna vez la hubo. Lo único necesario era la aceptación del entrenador, algo que esperaba conseguir cuando todo estuviera explicado. De lo contrario, XXX. Capítulo 31. Preparativos. Cuando Ares se despertó, se refrescó como si finalmente hubiera conseguido el resto que tanto necesitaba. Su mente estaba concentrada nuevamente, su cuerpo ahora estaba en pleno funcionamiento después de haber estado lleno de vapores durante tanto tiempo. Estirándose, su cuerpo soltando chasquidos suaves pero de alguna manera bastante fuertes mientras aflojaba sus articulaciones. Se sentía rígido, como si hubiera estado atrapado en una posición durante demasiado tiempo, lo que ciertamente podría ser posible, ya que siempre estaba rodeado de sus máquinas tragamonedas cuando dormía. Ares se levantó y empezó a preparar el desayuno. Pikachu también ayudó, al igual que Meu. Fue un suceso feliz, ya que, para ser honesto, Meu realmente no ayudó en nada. Ella siempre estaba acompañando la diversión. Ayudar no significaba que fuera divertido para ella, por lo que siempre se saltaba. En ese momento, Meu estaba ayudando a Pikachu a moldear las bolas de arroz. Las bolas de arroz de Pikachu parecían bastante decentes, mientras que las hechas por Meu estaban un poco deformadas, algunas tenían protuberancias extrañas, mientras que otras se desmoronaban por completo. Meu miró con disgusto las bolas mal formadas que había hecho y decidió darle un toque final con su energía psíquica para que fuera un poco más agradable de ver. Lo cual ayudó solo un poco. Aún así, fue agradable ver a Meu hacer algo para variar. Meu trabajó duro para hacer bolas de arroz y se mostró orgulloso del resultado final. Se veían decentes, si se tiene en cuenta que esta fue la primera vez que Meu puso sus manos sobre el arroz mientras se procesaba. Era lo suficientemente buena para ser principiante. El resto solo tomaría práctica y tiempo. Buen trabajo. Se ven deliciosos. Ares respondió, ya que terminó más de unas cuantas tortillas de arroz y un poco de sopa para acompañarlo. Felices con los elogios, tanto Meu como Pikachu tomaron un lugar en la mesa cuando comenzaron a rebajarse. Parecían disfrutar del sabor aún más de lo habitual, seguramente debido a que habían elaborado su propia comida, lo que hacía que valiera la pena. Sin embargo, fue extraño, ya que la cantidad de Pokémon presentes realmente no coincidía con las bolas que tenía en la cintura. Si veía correctamente, había demasiados Pokémon entre los suyos. Al mirar los Pokémon presentes, Ares los repasó uno por uno. Pikachu, Meu, Lucario, Umbreon, Pidgeot, Lucario, Clefairy y... ¿Un Gengar? ¿Cine este hasta? Preguntó Ares mientras señalaba a un Gengar solitario sentado al borde de la mesa. Un indicio de inquietud y desesperación lo llenó al ver el Gengar, aunque la razón era un misterio para él. Sus Pokémon estaban un poco distantes de Gengar y no hablaban con él en absoluto. Al ver sus reacciones, su estado de ánimo también se oscureció, ya que seguramente había una razón por la que actuaron de esta manera. Su instinto le dijo que confiara en su juicio. Siempre confió en sus Pokémon, ya que ellos también confían tanto en él. Él es la causa de tus pesadillas. Meu dijo mientras contaba su historia de anoche. Ares permaneció en silencio, sintiéndose parcialmente contento de que las partes faltantes de su memoria se estuvieran llenando sin los detalles claros, mientras una ira latente aumentaba lentamente en él.
Si bien los recuerdos de sus sueños estaban ausentes, un miedo y una desesperación persistentes parecieron surgir nuevamente, amplificando la trepidación y la desesperación que se habían sentido incluso más que antes. Los latidos de su corazón aumentaban tan rápidamente que sentía como si saliera de su pecho. El sudor frío le había empapado la espalda y los escalofríos corrían incontrolablemente mientras sus manos temblaban por el cóctel de emociones que estaba experimentando actualmente. Algunas cosas quedaron, aunque parezca olvidadas. Las emociones y los traumas eran cosas de las que era difícil deshacerse, incluso si se olvidaban los recuerdos que los acompañaban. Así que eso es todo. Entonces fue obra de Gengar. Susurró Ares, un toque de vehemencia en su voz que no había antes. Había leído sobre Gengar antes. Eran una especie de Pokémon que se alimentaba de otros Pokémon y personas para obtener fuerza vital. Se considera su alimento, aunque la comida Pokémon también sería suficiente. Ver que Gengar lo había elegido especialmente como presa indicó que era vulnerable a los Pokémon tipo fantasma, algo que ni siquiera deseaba para otra persona, y mucho menos para él mismo. Ahora parece dócil. ¿De qué hablaste? Ares se preguntó, ¿por qué este Gengar estaba tan callado? Lo había atormentado durante días, lo que debería ser un logro. Este Gengar debería sentirse bastante orgulloso de sí mismo. Los Gengars en general solían ser traviesos, y les gustaba hacer bromas a los demás, incluso si les provocaba lesiones. Frente a él solo estaba comiendo la comida que él y los otros Pokémon habían hecho, observando en silencio la situación a su alrededor. Estaba en guardia, pero también parecía impaciente, mirándolo de vez en cuando con un brillo esperanzador en sus ojos, además de determinación. ¿Qué quería el Gengar de él que le hizo tener unos ojos tan esperanzadores? Propuso que se convertiría en tu Pokémon y ayudaría a mantener bajo control a otros Pokémon tipo fantasma vicioso. A cambio, quiere comerse tu energía negativa, como los malos sueños y los sentimientos negativos. Le propuse que simplemente se apresurara antes de perseguirlo. Meu comentó que su desconfianza hacia este Gengar en particular era evidente, al igual que su disgusto. Ares no sabía cómo debería sentirse al respecto. Cuando miró al Gengar frente a él, no pudo evitar pensar que era un peligro para él. Lo mejor sería que desapareciera de su vista. Nunca fue una buena idea mantener una bomba de tiempo a su lado, especialmente si causaba daño a su salud. Meu parecía saber lo que estaba pensando, mientras ella sonreía alegremente. Parece que te han considerado demasiado peligroso para mantenerte cerca. Meu sonrió, mientras una explosión de energía psíquica se dirigía hacia Gengar. Presionando a Gengar con fuerza contra el suelo, una especie de líquido rojo negruzco comenzó a salir de su cuerpo cuando comenzaron a aparecer cortes. Miró a Meu mientras una angustiada mezcla de risas y gritos brotaba de su boca. Incluso si fuera un Pokémon fantasma, la energía psíquica de Meu era demasiado para que él la soportara. Era como si lo estuvieran destrozando. Gengar hizo una mueca de dolor y su forma volvió a hundirse en las sombras. Gengar miró a Meu una vez más antes de que su presencia desapareciera por completo mientras huía rápidamente de Meu para evitar más lesiones. La temperatura, que había sido ligeramente fría, comenzó a subir nuevamente cuando Gengar realmente parecía haberse ido. Ares se hundió en su silla, la tensión que previamente ponía su cuerpo de borde desapareció repentinamente, dejándolo temblando y temblando aún más después. Parece que su cuerpo sintió demasiado bien el peligro que representaba Gengar, ya que había estado en espera, listo para huir en cualquier momento. No es que fuera necesario, con Meu a su lado para protegerlo. Siento que salió muy tranquilo. Quizás sea porque no recuerdo cuáles fueron mis pesadillas. Ares murmuró, sintiéndose un poco incómoda por eso. Gengar parecía sentir mucho dolor, pero no sentía que fuera suficiente por alguna razón. Creo que es mejor que no lo recuerdes. Además, con un Pokémon como este Gengar, seguramente estará por alguna parte. Una vez que decidan perseguir a alguien, intentarán hacerlo de nuevo. Hoy recibió más que una advertencia, por lo que debería mantenerse alejado si atesora su vida. Solo debes saber que si se acerca de nuevo, la próxima vez haré que desaparezca definitivamente de este mundo. De eso puedes estar seguro.
Nadie se mete con mis amigos, aunque empezó como una broma. Mew se rió ante el pensamiento y se cubrió la boca con las patas. La idea de destrozar al Gengar pasó por su mente más de una vez, cuando le llegaron espantosas formas de torturar al Gengar. Afortunadamente Ares no sabía leer la mente, de lo contrario su imagen de ella podría cambiar por completo. Después de todo, Mew se mostró bastante vengativo. Gracias por eso. No estoy seguro de si mis Pokémon o yo somos lo suficientemente fuertes contra este Gengar. Se sintió bastante fuerte. No es sorprendente, ya que lideraba a los otros Pokémon fantasmas durante la desaparición en la ruta anterior. Necesita tener algún tipo de fuerza para gobernarlos. Entonces necesitamos estar aún más preparados que antes. Mew, me gustaría que entrenaras con Lucario. Puede que sea fuerte, pero tiene muy poca experiencia para dejarlo brillar en la batalla. Como eres mucho más fuerte que él, quiero que entrenes con él a diario. Nubentrunimik, de Sigur. Ares le mostró a Mew un folleto lleno de recetas de dulces, una foto de ellas cerca de cada receta. Puedes elegir lo que quieras después de que hayas terminado de entrenar. Mew miró el librito y se lo arrebató de las manos mientras ella lo atravesaba. Con un brillo en los ojos, Mew se rió emocionada. No te preocupes. Déjame a mí darle forma a tu mejor amiga. Entonces contaré contigo. Ares respondió, ganándose una risa divertida del resto de sus Pokémon, con la excepción de Lucario, quien solo parecía molesto pero renunció con el nuevo maestro que consiguió. Seguramente también arrastraría a Umbreon, ya que Umbreon era el contraataque perfecto contra los Pokémon fantasmas. Y también te daré forma, entrenando tu mente para que se proteja contra ataques mentales. ¿Qué harás cuando no estemos ahí para protegerte? Mew se rió entre dientes y le dio unas palmaditas irónicas en la cabeza a Ares mientras arrastraba a Lucario con ella. Si bien Lucario estaba atrapado con Mew por el momento, Ares se concentraba en entrenar a sus otros Pokémon, ya que ellos también necesitaban volverse más fuertes. Mirando hacia un lado, Ares vio a Lucario arrastrando a Umbreon, este último lo seguía abatido porque él también sabía lo que estaba en juego en ese momento. No tenía ningún lujo de descansar con un fantasma dispuesto a perseguirlos. XXXX fin del capítulo y el vídeo bye.